El Edipo de la niña de Juan David Nació. Para poder explicarles el presente tema, el autor remarca que es necesario describir los 4 tiempos del Edipo femenino, y el primero de ellos es el tiempo preedípico, la niña es como un varón. Ahora bien, cuando la discusión entra en torno a la constitución del complejo de Edipo en la niña, se debe tener en cuenta que es un mundo completamente distinto al Edipo masculino. Sin embargo, el complejo de Edipo en la niña inicialmente es igual al del hombre. En otras palabras, primeramente el deseo de la niña es poseer a la madre. En ese sentido, estrictamente no se podría hablar de que la mujer durante este tiempo del Edipo se encuentra implicada como tal en el complejo. Más bien, existe una diferencia estructural entre la mujer y el hombre. Mientras que el varón puede acceder de manera automática al Edipo, porque de entrada ya desea al padre del sexo opuesto, la niña necesita una etapa antes del complejo que la prepare para poder transformar su deseo de poseer a la madre a un deseo que implique ser poseída por el padre. Es en ese sentido en que se puede hablar de una etapa predípica. Y si hablamos de las características de esta etapa predípica, podemos decir que la niña tiene la misma actitud que el varón con respecto a la madre, ya que como él también considera tener un falo, y a través de su conducta muestra que su vida se deja guiar por las fantasías de omnipotencia fálica. La niña cree que representa un papel sexual activo en relación con la madre, por lo que se siente feliz, fuerte, orgullosa, curiosa, a veces voyerista, exhibicionista y agresiva. En resumen, la niña durante esta fase predípica se encuentra animada por el deseo incestuoso de poseer a la madre, de tenerla completamente para sí, y adopta una posición meramente masculina, muy semejante a la del varón. Ahora, si bien se ha hablado de una etapa predípica en la cual la mujer se encuentra en un estado homólogo al del varón, pues ambos desean a su madre, es decir, la toman como objeto de deseo, recordemos que esto es solo una fase de preparación para entrar como tal al complejo. Es en ese sentido en el cual se pregunta, ¿cuándo decimos que una niña entra en el complejo de Edipo? Y la respuesta es predecible, ya que la niña entra en el Edipo cuando logra sexualizar al padre, atravesando previamente por la etapa predípica antes descrita, y sale del complejo cuando desea a otro hombre y no a su padre. Una parte importante a considerar del complejo de Edipo en la niña es que, a diferencia del varón, el proceso de la mujer es más largo, ya que el niño desexualiza simultáneamente a los 2 padres de manera rápida y brutal, mientras que la niña primero desexualiza a la madre y muy lentamente se aparta sexualmente del padre. Es por esto último que el llegar a ser mujer no es un proceso de golpe, sino una progresión. Es momento de pasar al segundo tiempo del Edipo femenino, el cual el autor lo llama el tiempo de la soledad. La niña se siente sola y humillada. Aquí existe un punto de quiebre en las fantasías de omnipotencia de la niña con el descubrimiento de la diferencia de los sexos, es decir, la falta de pene y por lo tanto de falo. La niña en este momento se percata de que no todos cuentan con ese órgano al que le presupone tanto poder. Por ende, se siente decepcionada por no tener eso que el varón tiene. Hasta el momento, la niña había confiado en sus sensaciones de vagina y clítoris que le afirmaban su fantasía de omnipotencia. Sin embargo, después de percatarse de la diferencia de los sexos, se da cuenta que el poder no está en ella, sino en otro, en el varón. Es de este modo que la niña se encuentra desorientada, pues se halla desposeída del centro de su fuerza, centro que ahora se encuentra en propiedad de otro. Lo anterior es el momento en el que se abole brutalmente una ilusión y se produce el desgarramiento interno. Esta fantasía que sufre la niña en función de haber perdido el falo recibe el nombre de fantasía de privación, o más exactamente, fantasía de dolor de privación. Y es aquí donde se encuentra otra diferencia crucial entre hombre y mujer, porque ella nota que no tiene pene y nunca lo tendrá. En efecto, la niña no experimenta angustia, no teme la pérdida como es en el caso del niño, más bien experimenta dolor, el dolor de haber sido privada de un objeto inestimable que creía poseer, pero sobre todo por el dolor del desengaño. La niña se siente engañada porque alguien todopoderoso omnipotente le mintió, haciéndole creer que poseía el falo y que lo tendría eternamente. Esa persona obviamente es la madre que ayer se presentaba como un ser todopoderoso, hoy se revela como un ser incapaz de dar un falo, porque ella misma no lo posee ni nunca lo poseyó.
Es en ese instante en el que la niña en sus fantasías se siente desechada, se aparta de la madre y en su soledad experimenta el dolor de humillación, es decir, el dolor de sentirse víctima de una injusticia y de ver la propia imagen herida. La privación y la herida al amor propio se funden en un solo sentimiento de humillación, ya que en la niña el objeto narcisista es su propia imagen. La herida que provoca la privación es la de no tener ese orgullo de poseer el falo, es decir, es caer en cuenta de la falta estructural. Por el momento, la niña está sola porque no ha sexualizado al padre y se ha apartado de la madre debido al daño que cree que ella le ha hecho. En este periodo de negra soledad, la niña llora su narcisismo mayugado en soledad. Ahora es momento de entrar a la tercera fase del Edipo femenino, la cual el autor la llamó el tiempo del Edipo, la niña desea a su padre. Entrando en el tiempo del Edipo, encontramos un nuevo personaje que es el padre como gran portador del falo, y es aquí cuando la niña herida busca refugio y consuelo, queriendo empuñar el falo del padre. Sin embargo, recibe un rotundo no como respuesta, y después de comprender que no va a poder tener nunca el falo, ahora desea hacerlo, ser el objeto de deseo del padre, ser poseída por él. Así, al sexualizar al padre, entra efectivamente en el Edipo, fantaseando ser su mujer, y es aquí donde entra de nuevo la madre, fascinando a la niña con su gracia y feminidad, siendo un objeto de identificación para gustarle a su padre y ser amada por él. A esta edad, las niñas adoran mirar a su madre cuando se maquilla o se arregla, y según Nacio, toda madre es para su hija tanto un modelo ideal como una temible rival. La última etapa de la fase del Edipo femenino, según Nacio, es la resolución del Edipo. La mujer desea a un hombre. Recordemos que el padre le ha negado el falo a la niña, así como también se negó a tomarla como objeto sexual, y esto da como resultado que ella reprima el deseo de ser poseída por el padre. Sin embargo, no renuncia del todo a él, pues ella quiere al padre todo para sí, y lo tendrá devorándolo. Esto quiere decir que lo va a incorporar a ella como un modelo de identificación, además de incorporar la persona paterna a su yo. Es en este momento donde se ha logrado la resolución del Edipo. Sin embargo, el autor resalta que la más femenina de las mujeres siempre lleva en ella a su padre. Comenta que es en la clínica donde se puede observar la importancia que tiene el padre fantaseado en la vida de una mujer. Resalta que en ocasiones esta identificación no es válida para todas las mujeres, ya que cuando un terapeuta escucha a una mujer que sufre, debe preguntarse dos cosas. En primera, debe interrogarse acerca del vínculo con la madre que con frecuencia es conflictivo, y la segunda, ¿quién es el padre que está en ella? Pues si el analista es bueno observando, podrá ver al padre en las expresiones, en las arrugas de la frente o en la nariz, pero sobre todo en la manera de andar. Indiscutiblemente, el padre fantaseado ocupa un lugar central en la vida de una mujer.